Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a los tops de directores. Lo primero que vamos a hacer en este canal, lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos, es hacer unos tops de los directores de cine que analicé para el trabajo fin de grado. Para este TFG conté con la colaboración de Alberto Fernández, que fue mi compañero del trabajo, y además también con la colaboración de Adrián Vega, que me ayudó en unos episodios de directores adicionales. En total analizamos a 10 directores, 5 con Alberto, 5 con Adrián, y los 10 van a tener su top de películas personal y propio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aquí mi top de estos directores. Dependiendo del director vamos a tener más o menos películas, porque voy a tratar las que he visto, voy a dejar algunas fuera quizá, hay algunos que tienen muchas películas, otros que tienen menos, dependiendo el número va a ir variando. Los tops no pueden ser exactos, evidentemente en cuanto termine el vídeo a lo mejor quiero cambiar algún puesto incluso según vamos haciendo el vídeo, por lo tanto simplemente lo que quiero hacer es recomendar las películas que voy a mencionar. Y en este primer vídeo vamos a comentar el top del primero de los 10 directores por orden cronológico, vamos a ir en ese orden, Alfred Hitchcock. Quizá el mejor director de la historia del cine, por lo menos uno de los mejores sin duda alguna. Hitchcock es considerado sin duda alguna como el mayor maestro del misterio, el mayor maestro del suspense. Hitchcock tiene una cantidad incalculable, bueno, es calculable, pero hay muchísimas películas las que tienen su filmografía. Empezó ya en los años 20 con pequeños cortometrajes o películas más sencillas, mediometrajes, y luego empezó a hacer producciones mucho más serias. Aún así hizo tantas películas que yo, por muy completista que sea, que yo soy completista, yo suelo tratar de ver todas las películas de un director cuando le pillo, etcétera, pero en este caso no lo he hecho. Aún así he visto un montón de sus películas y he decidido hacer un top 15. Por lo tanto vamos a comentar las 15 mejores películas de Hitchcock. Quiero hacer dos menciones honoríficas: The Man Who Knew Too Much y Marnie, traducida como Marnie la ladrona, una conocida película que está bastante bien. También The Man Who Knew Too Much, lo que pasa es que esta, El hombre que sabía demasiado, luego tuvo un remake que curiosamente va a abrir el top. Por lo tanto Hitchcock se hacía remakes a sí mismo. En el puesto número 15 tenemos The Man Who Knew Too Much, El hombre que sabía demasiado, protagonizada por James Stewart. La película no está mal, realmente no llega a tener un nivel hitchcockiano en cuanto a obras maestras, no obstante yo quiero destacar, voy a decir dos cosas, pero son tres. La primera, James Stewart, siempre fabuloso, pero las otras cosas que yo quería destacar eran la ambientación y la parte final, esas secuencias finales que todos conocemos en aquel teatro. Creo que son dos cosas muy representativas de la filmografía de Hitchcock y ambas están presentes en esta película, que como digo, es un remake de su propia película de muchos años antes. En el puesto 14 he ubicado The 39 Steps, 39 escalones. Las películas de Hitchcock son prácticamente suspense en toda su filmografía y esta, lógicamente, no es una excepción. 39 escalones narra como una persona que está encubriendo a una serie de traidores, una mujer es asesinada y su amante es el principal sospechoso, lo cual nos lleva a estos momentos en los que Hitchcock nos vende una historia y nos dice esto es lo que pasa, pero en el fondo no es esto. Y no sabemos realmente cuál es la verdad. Si esto tampoco está pasando. No sé si me estoy explicando bien. En el puesto 13 tenemos The Lady Vanishes. La historia trata como una mujer desaparece en un tren sin dejar rastro y solo una persona la recuerda. Una chica está en un tren, habla con una señora mayor y al día siguiente nadie la ha visto, nadie sabe qué ha sido de ella, ha desaparecido. Y no solo eso, nadie la recuerda. Incluso habiendo hablado con ella, otras personas tampoco la recuerdan. Esto es bastante interesante puesto que, claro, nosotros como espectadores la hemos visto también como la protagonista que empieza a sufrir mucho ya que es la única persona que recuerda a otra que ha desaparecido misteriosamente en mitad de un tren. En el siguiente puesto he ubicado a Spellbound, Recuerda. En esta película el personaje de Ingrid Bergman intenta que el personaje de Gregory Peck recuerde su pasado. Es un doctor de un psiquiátrico el cual está totalmente cerrado a recordar lo que pasó en el pasado de su vida y este es un poco el hilo conductor de la película. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Cómo este personaje puede estar tan traumatizado? ¿Qué es lo que pasó realmente? Y cómo estos dos personajes se reparten muy bien el protagonismo en otra de sus mejores películas. En el siguiente puesto, el puesto 11, encontramos a Notorious, Encadenados. Es una película que transcurre en Brasil donde dos espías tienen que trabajar juntos porque parece ser que hay un resurgir del movimiento nazi en Río de Janeiro. Es una película bastante interesante en ese sentido, porque además de tener esta trama potente, trata a dos personajes, Cary Grant y de nuevo Ingrid Bergman. Yo, como a veces confundo a Cary Grant con Gregory Peck, Spellbound y Notorious a veces las confundo, porque además la protagonista es la misma, Ingrid Bergman, ¿no? Y además se hicieron prácticamente seguidas. Pero bueno, son dos películas que no tienen nada que ver, ambas muy buenas, la verdad. Y además de tener a esos dos protagonistas, lo hacen estupendamente, tienen esa historia
historia personal, ¿no?, que va llevando la película por otros derroteros, y es una película que yo también recomiendo y que roza el top 10, en el cual entramos directamente. En el puesto 10 he ubicado Rope, La Soga. Esta es una de las películas más recordadas de Hitchcock y es prácticamente por unanimidad una de las mejores que ha realizado. ¿Por qué está en el puesto 10? Porque las otras 9 son tan buenas. Me ha costado mucho organizar este top 10 y de hecho digo que las que acabo de mencionar fuera del top 10 también son muy buenas películas. La Soga llega a un nivel superior porque dura muy poquito y hace algo muy interesante que en aquel momento era muy poco habitual. Está grabada en una toma, evidentemente es una falsa toma única, no es una única toma a lo largo de toda la película, la van falseando con paredes y demás, pero las escenas son bastante largas. Ambos protagonistas hacen unos papeles espectaculares. James Stewart tiene otro papelito chiquitín que se roba bastante la película y es muy interesante como dos personajes esconden un cadáver. En la primera escena sabemos que han asesinado a una persona e inmediatamente empiezan a llegar invitados para una fiesta. ¿Qué pasará? ¿Les descubrirán o no? Es una película que se desarrolla en un espacio de tiempo muy corto, directo, seguido, en un solo espacio, y en ese sentido, aunque sea pequeñita y tampoco sea una de las mejores películas de Hitchcock en cuanto a dimensiones, aún así yo considero que tiene un valor espectacular por ser diferente y por funcionar genial narrativamente sobre todo. En el puesto 9 he ubicado Shadow of a Doubt, La sombra de una duda. La sombra de una duda es una película en la que un señor, el Uncle Charlie, el tío Charlie, se va a vivir con unas mujeres que son sus familiares, ¿no? Y su sobrina empieza a sospechar que no es quien parece ser. Realmente es un hombre encantador, un hombre fantástico, pero quizá es un asesino. La película nos muestra de nuevo esa dicotomía entre lo que puede ser y lo que es, esa duda como espectadores de si lo que estamos viendo es real. Empezamos a tener la sospecha de otro de los personajes, pero en el fondo tenemos la sospecha de es que quizá tampoco es lo que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto es súper interesante y siempre te mantiene en tensión. Es una película muy recomendable. En el octavo puesto, The Birds, Los pájaros, una película que normalmente puede llegar incluso a tener puestos más altos. Yo la última vez que la vi, la bajé un poquito de puestos. Creo que es una peli que incluso podría llegar a considerarse de terror y es muy buena película, una película muy interesante, muy bien hecha. Los pájaros realmente impresionan, te mantienen en tensión todo el tiempo y hay una escena, algunas escenas, pero sobre todo una recuerdo que son verdaderamente impactantes para el espectador. En pocas ocasiones había visto pues tanta violencia gráfica en una película para, entre comillas, las personas de a pie, no una película solo para los interesados en el terror. Realmente no conocemos el porqué de los pájaros intentando destruir a todos los protagonistas, pero sí sabemos que va a ocurrir, sí sabemos que puede suceder y que lo van a tener muy complicado para sobrevivir a esta especie de huracán de pájaros malignos, ¿no? En ese sentido es algo distinta porque, claro, no damos tanta importancia a los personajes en sí, sino a ellos luchando, intentando defenderse de este desastre, ¿no? Lo cual pues hace que sea una peli de Hitchcock distinta y sea reconocida por ello, por esos pájaros malignos, ¿no?, que tanto tiempo nos han mantenido en tensión a lo largo de las décadas. En el séptimo puesto, Strangers on a Train, Extraños en un tren. Esta película es realmente buena, ya estamos llegando al top porque en Extraños en un tren hay dos extraños que se encuentran en un tren y tienen una conversación que lo cambia todo. Uno de ellos quiere matar a una persona, realmente la odia, aunque en el fondo lo dice tipo, me encantaría matarle. Y el otro le dice, pues yo le mataré. A partir de aquí, el protagonista, el jugador de tenis, ¿no?, intenta, vamos a decir, olvidarse de esta conversación, no quiere saber nada. El otro está obsesionado, se obsesiona completamente con asesinar a la víctima, cuando el otro realmente ya no tiene tanto interés o no quiere saber, ¿no? Y empieza a tener verdadero miedo. Y el otro es un absoluto psicópata que quiere hacerlo y le persigue y es tremendamente interesante. Son dos personajes muy distintos que se encuentran en un vagón de tren y tienen una conversación y simplemente con esos elementos Hitchcock hace una película con un montón de elementos de tensión que se va desarrollando y que no sabemos realmente cómo va a terminar. En el sexto puesto he ubicado Rebecca. Rebecca tiene una anécdota y un mérito bastante especiales. El primero es que fue el primer film, la primera película en grabarse en Estados Unidos por parte de Hitchcock. Es decir, que con esta película ya conquistó el mundo, ya no solo en su tierra británica, pero es que además consiguió el Oscar a Mejor Película, siendo la única película de Hitchcock que lo logró. De hecho, Hitchcock nunca ganó el Oscar a Mejor Director, solo le dieron un Oscar honorífico, algo
¿Quién diría que esto podría ser real? Pues es real, efectivamente. En Rebecca tenemos a un personaje protagonista que en una mansión recuerda a una fallecida joven con la que tuvo una relación, la ama y está completamente, en fase de luto, no la termina de olvidar. Sabemos qué es lo que pasó, más o menos sabemos qué es lo que pasó, y de repente llega otra chica que le recuerda un montón hasta el punto de que la sigue viendo. Él sigue viendo a este personaje una vez muerto y no tenemos muy claro a quién está viendo, si a la nueva chica, a la antigua. Es un poco estresante. Adapta muy bien una novela clásica y verdaderamente es una de las mejores pelis de Hitchcock. Entramos en el top 5 y el quinto puesto se lo he otorgado a Dial M for Murder. Fue conocida en España como Crimen Perfecto y trata como un extenista, sí, en Extraños en un tren también teníamos a un tenista, decide asesinar a su esposa. Lo que busca es vengarse por un lado por un problema personal de su mujer y al mismo tiempo quiere heredar una suma de dinero, pero lo que pretende es que el asesinato quede oculto como un robo. La gran pregunta es, ¿logrará el asesinato? ¿Logrará salir adelante con sus planes o no? Y una vez si lo logra, que está por ver, ¿realmente le pillan o realmente sale libre? Es muy interesante ver el desarrollo de esta película y cómo un tipo tan maléfico va orquestándolo todo de una manera interesante, y que es una película que yo recomiendo mucho porque no se sabe hasta el final qué es lo que va a pasar. Me gusta mucho, por ello ya la doy el quinto puesto, aunque vuelvo a insistir que todas las demás podían ocupar el quinto puesto perfectamente. Realmente son todas igual de buenas. Y entramos en el top 4 con las 4 películas más conocidas. Consideradas obras maestras de Hitchcock, las 4 fueron nominadas a Mejor Película. Ninguna de las 4 logró ganar, algo absolutamente surrealista, pues probablemente las 4, o al menos 3 de ellas, no lo sé, deberían haber ganado el Oscar a Mejor Película. Pues ninguna lo ganó, es inexplicable. Lo increíble es que todas estas películas se estrenaron prácticamente de forma consecutiva. Vamos al cuarto puesto. En el cuarto puesto, North by Northwest, Con la muerte en los talones. Un clásico absoluto, protagonizado por Cary Grant, una de las mejores películas de espías de todos los tiempos, además en los años 50, lo cual le da un toque de clásico puro del cine. Un personaje protagonista, como digo, interpretado por Cary Grant, está perseguido por unos tipos que aseguran que es una especie de espía, que es una especie de malhechor y que tienen que detenerle, tienen que pararle los pies, cuando realmente él asegura que no sabe nada sobre el asunto. Conoce a una chica en un tren, como no, le encantaban los trenes a este hombre. Y a partir de aquí tenemos una serie de sucesos súper interesantes. Recuerdo perfectamente la casa del villano, que es una pasada como está construida, en el sentido del diseño de producción, la dirección de arte es muy buena, pero es que además tenemos secuencias de persecución, de acción en el Monte Rushmore, algo absolutamente clásico en la historia del cine de espías. Parece una peli de James Bond en muchos momentos, pero con esos giros, con esos elementos de Hitchcock que la hacen un absoluto clásico. En el tercer puesto, Vértigo. Vértigo es una absoluta obra maestra de Hitchcock. Tenemos de nuevo a James Stewart en una de sus mejores interpretaciones y tenemos que seguir la pista de una mujer a la cual un hombre le ha encargado que siga. James Stewart empieza a obsesionarse, me encantan las escenas en las que la va siguiendo, primero un cementerio, etc. ¿Por qué está obsesionado? Porque se empieza a creer lo que sospechaban en un inicio, que esta mujer está poseída por una antepasada, por una persona que tiene una tumba en un cementerio y que debe estar muerta. En este sentido, nuestro protagonista se empieza a obsesionar. Tenemos una secuencia de sueños mucho ya más adelante de una escena en una famosa torre muy interesante en la que todo va cambiando. Creo que es una obra maestra absoluta. Realmente es una peli que además en el tema de la rotulación, las animaciones da un paso adelante, y sobre todo cómo está estructurada es distinto, porque primero tenemos una situación, a partir de ahí vamos a conocer una serie de detalles y van a ir cambiando, van a ir poniéndonos en duda y hasta el final no vamos a saber realmente qué es lo que pasa. Hitchcock hace aquí un trabajo espectacular dirigiendo a los actores por el espacio, dirigiendo a los personajes, dirigiendo todas las acciones, todos sus momentos de sorpresa. Los actores hacen un muy buen trabajo. Y ese final, un final absolutamente recordado para siempre, que verdaderamente, pues la confirman más bien como una de las mejores películas de todos los tiempos en su género, sin duda alguna. La medalla de plata tiene que ser, en el segundo puesto encontramos a Psycho, Psicosis. Psicosis es un clásico absoluto del cine, no solo en el cine de suspense, también la podemos incluir en el cine de terror. No quiero desvelar mucho lo que sucede, pero tengo que hacerlo. Ya sabéis que en estos vídeos no hay spoilers, pero aquí evidentemente tengo que hablar de algo, que es la estructura. ¿En qué película conocemos, he avisado de spoiler, en qué película tenemos de repente el asesinato de la protagonista a la media hora? En una escena memorable en la ducha, con aquella banda sonora de Bernard Herrmann, etc. ¿Cómo es posible que esto suceda apenas media hora empezada la película? ¿La protagonista ha muerto? ¿Quién la ha matado? Es algo completamente surrealista que nadie esperaba. La gente, cuando vio esta película,
no tenía esa sensación de, es que acaban de matar a la protagonista, no es posible. Y además de una forma tan violenta y tan inesperada, es absolutamente clásico. Hitchcock le da una vuelta al género, le da una vuelta a la estructura de las películas con este giro, y además a partir de ahí todo empieza a ser distinto. Tenemos la sospecha de quién ha podido ser, de quién no ha podido ser, y hasta el final no tenemos la explicación. Con un final, por cierto, tan memorable como la mayoría de finales de Hitchcock, pero seguramente sea el final más memorable de la historia del cine de terror. Un clásico imperdible. ¿Y cuál es la medalla de oro, la mejor película de Hitchcock? Pues no he tenido ninguna duda, tiene que ser Rear Window, La ventana indiscreta. Esta película es perfecta. Una de las mejores películas de la historia, ya lo eran las anteriores, pero es que esta realmente la podemos poner en un top muy elevado. Es una película excelente, una película en la que de nuevo James Stewart, en otra gran interpretación, está escayolado, ¿no? Todos conocemos la secuencia de Stewart con la pierna escayolada, y tenemos a Grace Kelly, ¿no? Que es la que por lo visto puede ser su amor, ¿no? Tienen ahí una relación muy curiosa. También tenemos a la ama de llaves junto a ellos, y los tres desde ese piso, ¿no?, en el que residen, tienen ahí un telescopio, ¿no?, enorme, y el otro con la pierna escayolada está ahí mirando lo que hacen los vecinos, ¿no? Y le parece que de repente hay un asesinato. Esto es súper interesante porque, claro, estamos todo el tiempo, casi todo el tiempo, desde el punto de vista del propio protagonista, viendo lo que ocurre en el patio, viendo lo que ocurre a los vecinos. Por cierto, es un edificio en el que la seguridad, las cortinas no las usaban, allí no se llevaban en ese edificio. Y lo vemos todo de una forma súper vertical. Conocemos a personajes los cuales ni siquiera hemos visto desde cerca, les vemos muy a lo lejos, pero les conocemos, les estamos observando, les estamos espiando. Es realmente interesante porque te metes completamente en los sucesos, y al tenerles en el edificio de enfrente, verdaderamente no sabes lo que está pasando. Es un maestro de la tensión, como ya sabemos, Hitchcock, y esta es, para mi gusto, su mejor obra. Es la primera de estas 4 películas que fueron seguidas, del 54 al 60. Yo creo que La ventana indiscreta es el punto más alto en el cual conjugamos perfectamente a los protagonistas con el espacio narrativo, una nueva forma de contar una historia que funciona tan bien, y verdaderamente la tensión, el elemento clave, el elemento básico de las películas de Hitchcock, aquí se mantiene de una forma excelente. Y este ha sido mi top de Hitchcock. Por favor, si no te ha parecido correcto, no odies mi opinión, es simplemente mi opinión y puede que mañana la cambies. Así que simplemente te invito a que, si el vídeo te ha parecido interesante y entretenido, que puedas darle un like y compartirlo si ha sido de tu agrado. Lo más importante es que vamos a seguir haciendo vídeos, y el siguiente va a ser el top del siguiente de los 10 directores que vamos a tratar. En este caso, mi top personal de Billy Wilder, otro absoluto clásico de la historia del cine. Allí nos veremos. ¡Adiós!